Hola chicos, bueno pues hoy os vengo con un vídeo que tiene que ver con plantas silvestres, con recoger plantas silvestres, con elaborar productos con plantas silvestres y con la diferencia que hay entre fitoterapia y por otro lado otras vertientes, otras ramas más tradicionales que elaboran productos medicinales con plantas silvestres, como pueden ser los curanderos de hierbas o la gente del campo que no es curandera de hierba pero que también sabe de plantas y hace elaboraciones. Entonces el tema es: ¿se utilizan las mismas especies de plantas, por ejemplo, en fitoterapia que estas otras vertientes más tradicionales que también utilizan plantas? Entonces quería hablar de esto porque hay veces que me hacéis una serie de preguntas y entonces la cuestión es que yo estoy como entre estos dos mundos. Estoy como entre lo tradicional sobre curar con plantas y entre la fitoterapia, porque tengo varias formaciones de fitoterapia, ¿no? Entonces estoy como entre esos dos mundos y yo os enseño muchas cosas mezcladas de los dos mundos. Entonces lo que quería hablar es de que realmente no se utilizan 100% las mismas variedades de plantas, porque ese es el tema. Lo que quiero decir es que tú comienzas a aprender fitoterapia, por ejemplo, pero ahora te interesa salir al campo y recolectar, pero te das cuenta de que las variedades que hay en tu zona no son exactamente las mismas que las que tú ves en los libros de fitoterapia. Entonces, pues preguntarte, bueno, ¿y entonces qué hago? No puedo recolectar, no puedo hacer esta elaboración porque no es la misma especie. Y ahí, ese es el tema. En fitoterapia nos dan normalmente una especie de planta o dos. Pero en cuanto al uso tradicional se utilizan muchas variedades distintas de esa especie de planta, la variedad que hay en tu zona, y lo voy a ir desarrollando más. Pero antes de nada quería hablaros de algo también para aclarar dudas, para que no haya dudas. Pongamos el ejemplo del diente de león como siempre, que está pegando fuerte el ejemplo del diente de león. Poniendo el ejemplo del diente de león, no me refiero a plantas distintas que son parecidas. Es decir, no me refiero a un diente de león, una cerraja, un tolpis de otra clase, una lechuguilla. Son plantas distintas, de especies distintas, aunque todas de ellas son de la misma familia, las asteráceas. No me refiero a eso. Me refiero a, por ejemplo, hay cerrajas de distintas variedades. Y a lo mejor la fitoterapia te va a decir que uses esta cerraja de esta variedad, pero en tu zona no hay esa, hay otra. Entonces, ¿qué haces? No utilizas la cerraja que la quieres para una elaboración porque en tu zona hay otra variedad. Pues ese es el kit de la cuestión. En fitoterapia te dan una o dos especies, normalmente una, a veces dos, pero en los usos tradicionales, los curanderos de hierbas, las personas del campo que no son curanderos pero también utilizan plantas, utilizan la variedad que hay en su zona. Entonces te voy a poner un ejemplo. Y sí, de esto va a haber vídeo, pero solo lleva 3 semanas, aunque ya está rojo. ¿Veis qué rojo está? Y sí, habrá vídeo, como cada año habrá vídeo, que siempre os pongo vídeo del aceite hipérico. El hipérico. Normalmente la fitoterapia nos dice que tenemos que usar el Hipericum perforatum, pero luego tú sales al campo en tu zona, encuentras hipérico y te das cuenta de que no tienen las hojas perforadas. Por tanto, no es Hipericum perforatum, pero tú estás viendo un hipérico, porque es un hipérico de otra variedad. Entonces, este aceite hipérico no está elaborado con Hipericum perforatum, sino con Hipericum perfoliatum, que es el que hay en mi zona y el que se ha recogido siempre para hacer aceite de hipérico donde yo vivo. Es esta especie. Y hay esta variedad. Es hipérico también, es de la misma especie, también es un hipérico, y si lo ves que es un hipérico, pero es de otra variedad, la perfoliatum, y hay otras como la balearicum, y hay un montón. Si buscas vais a ver que hay otras y que tradicionalmente se han usado, pero todas son hipérico, no son plantas distintas, son la misma pero de variedades distintas, que como han crecido en zonas distintas, pues con el paso de los siglos han ido variando, ha habido mutaciones, todo eso, ¿vale? Entonces, esto es lo que quiero decir. Si aquí no hay Hipericum perforatum, el que tiene agujeritos en las hojas, que es el que se usa en fitoterapia, ¿yo no puedo hacer aceite hipérico? Sí puedo.
uso el que tradicionalmente se usaba en mi zona, el que hay en mi zona, que es el Perfoliatum. Pues así con todo, por ejemplo, el llantén menor. Yo recojo un llantén que tradicionalmente y popularmente también se llama llantén menor, pero que también se llama pie de liebre y que en algunos libros viene como llantén menor y en otros pues viene como llantén menor otra variedad, ¿no? Entonces, ¿puedo usarla cuando es pie de liebre? Es que es la que se usaba aquí, es la variedad que tenemos aquí y es exactamente igual, solo que la flor es un poco distinta. Lo que va a variar de una variedad a otra, que recordemos que es la misma planta, solo son variedades distintas en este caso, por ejemplo, con la del hipérico, es que quizás una tiene más una cantidad concreta de la sustancia que contiene esta planta, que es la que se busca para que cuando haces ese preparado te cure. A veces tienen más porque viven en una zona concreta o la composición de la planta tiene distintos componentes, en más cantidad o en menos porque viven en zonas distintas, sitios más soleados, menos soleados, con más agua, con menos agua, las condiciones son distintas. Pero más o menos es la misma planta con las mismas condiciones. Lo que puede pasar es que a lo mejor pues tenga más de esa sustancia que se busca para curar o tenga menos. Pero es que tradicionalmente siempre lo hemos hecho así. Usamos la variedad que hay en nuestra zona. Y esto ya es tradicional, puramente tradicional, porque si nos ceñimos solo a lo que dice la fitoterapia, que yo me ciño en un montón de cosas, por eso cuando estoy a veces haciendo aceites os digo que hago la mezcla en una proporción de 1-2, es decir, de una parte de planta por 2 de aceite, porque me ciño a lo que yo he aprendido en fitoterapia, aunque esta es la versión tradicional, y no he hecho eso, por eso está tan rojo. Porque para que os salga rojo tenéis que hacer la versión tradicional. Todo esto lo vais a ver. Bueno, a veces me ciño mucho a la fitoterapia y a veces me ciño más a lo tradicional. ¿Pero qué pasa? Pues que lo tradicional tiene cosas buenas, como poder encontrar una variedad de planta que sí usar en tu zona, y la fitoterapia tiene otras cosas buenas, como por ejemplo que hay veces que la manera tradicional de hacer las cosas en cuanto a hacer elaboraciones de hierbas no es la correcta, porque antiguamente no sabían que hay una serie de sustancias que son las que buscamos que tiene esta planta, que se destruyen con el calor. Hay muchas elaboraciones que si las ponemos al sol, esta está puesta al sol, hay muchas que si las ponemos al sol se destruye el principio activo que nosotros buscamos que nos cure, y por eso en fitoterapia te dicen que la pongas en un armario a oscuras, y de manera tradicional te dicen que la pongas al sol. Depende de qué. Si es algo que no se va a destruir poniéndola al sol, vale, pero en la mayoría de los casos esos principios se destruyen poniéndolos al sol o sometiéndolos a calor. Entonces tienes que buscar lo mejor entre lo tradicional y la fitoterapia. Es decir, la fitoterapia puede descubrir que algunas cosas que se hacían a la manera tradicional no sirven porque al final estás haciendo una elaboración y con el calor has destruido el principio activo que buscabas que te curara. Entonces hay que quedarse con lo mejor de los dos mundos, de lo tradicional y de la fitoterapia. Eso es lo que yo hago. Entonces básicamente os recomiendo que aprendáis todo lo que podáis de los dos mundos, de lo tradicional, de lo que hay en la zona donde vivís. Por eso yo os hago tantos vídeos de lo que había en la zona donde yo vivo y de lo que he aprendido, muchas cosas que he aprendido de mi familia, pero también muchas cosas que he aprendido del lugar donde vivo, y muchas cosas de etnobotánica. Pero también es necesario saber la parte científica, que es lo que nos enseña la fitoterapia de hoy en día, y sobre todo la fitoterapia científica, porque te puede estar diciendo que haces mal si simplemente metes una planta en un bote, echas aceite sin ningún tipo de proporción y la pones al sol. A lo mejor no estás haciendo nada que sirva para nada, ¿entiendes? Hay que quedarse con lo mejor de los dos mundos. Pero bueno, ya estoy contando un montón de cosas. Yo quería hablaros solo de distintas variedades de la planta. Simplemente el mensaje era ese, distintas variedades de la planta. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, y ya sabéis que si queréis más vídeos de estos, pues en mi canal de YouTube, en mi Instagram, en mi blog. Y bueno, pues gracias por ver este vídeo y hasta pronto. Chao.